buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Uriel Valdés, soy filósofo por convicción y también por convención. Soy egresado de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Me apasionan mucho estos temas de educación y hoy me toca investigar sobre la UNESCO y sus funciones. Algunos tenemos idea de qué va todo esto, aunque siempre es bueno tener un background, un buen background. Y también veremos el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a simple vista todos nos damos una idea, pero como dije antes, creo que es importante tener datos y más datos para poder echar mano de ellos. Y por último, voy a hablar sobre la OSDE, que por sus siglas se entiende que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Espero les agrade mi colaboración y dejen sus comentarios en mi video de YouTube. Denle manita arriba y gracias compañeros y público en general. Muy bien, vamos a ver qué es la UNESCO. Hay mucha información en Internet. Nos vamos a ir al San Google, que creo que ahorita es lo más práctico y voy a utilizar los documentos eje que nos dieron en el curso y voy a decir algunos datos que de primera instancia, ¿qué es la UNESCO? ¿Qué es la OSDE? Y por tercer tema voy a tratar de ver el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? A mí me gustaría llevar este tema en una punta de lanza los tres juntos al mismo tiempo, viendo en dónde estamos situados actualmente, qué es cada una de esas tres instancias, o por lo menos esos tres temas, cómo podemos revisar eso. Eh, ¿Qué es actualmente eso para nosotros? Los tres documentos que nos han dado en este taller, en este curso para la maestría, pues me voy a basar en ellos y además las investigaciones que se hacen, pues es importante, ¿no? En San Google, como ya se los dije, páginas de internet, hay que verificar páginas de internet que sean reales, no fake. Eso es creo que importante porque también tenemos en cuenta que tenemos una gran gama de, no sé, de noticias fake. Ahora estoy viendo que justo actualmente en la UNESCO acaban de decir que Donald Trump, Estados Unidos, acaba de retirar de la UNESCO actualmente. Es en donde estamos situados actualmente ahorita. Y vamos a seguir después de eso viendo hacia atrás con datos duros que nos han provisto la historia, por así decirlo. Me gusta ver esta forma de estudio para mí. Me ha servido un poco o un mucho. O trato de ver así siempre investigaciones o ver cómo podemos delimitar un tema, sino que simplemente es en dónde estamos parados, hacia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque así nos da un panorama muy certero de qué podríamos verificar o qué podríamos esperar de la OSDE, qué podemos esperar de la UNESCO y, bueno, el otro tema que es el artículo número 26, pues es una declaración de los derechos humanos, ¿no? Que en su momento vamos a citar y vamos a poder verificar realmente cuál es, si sigue en pie ese artículo 26 y hacia dónde va, ¿no? Que eso es lo más importante y las formas en las cuales voy a trabajar son esas. ¿Dónde estamos situados actualmente? Pues la UNESCO nos dice que son los datos que actualmente podemos ver. Pues la UNESCO ya saben que es la Organización Nacional Unida para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que busca contribuir a la paz, la seguridad internacional mediante la cooperación entre naciones en los ámbitos de educación, ciencia, cultura y la comunicación. Eso es lo que dice San Google, por así decirlo. Y el documento que nos dieron es igual, la UNESCO. Dice visión, nuestra misión, y me encanta la cita que está aquí, que dice, la educación es un bien público.
es delicada, es frágil, pero es la mejor inversión que podemos hacer. Lo dice Audrey Asolaya, espero haberlo dicho bien, que es la directora general de la UNESCO actualmente, que ella fue la que dijo que ya tenían más o menos previsto que Estados Unidos saliera de la UNESCO. Entonces, lo que sé es que creo que es el 8% que invierte en educación en Estados Unidos. Entonces, creo que sí es importante saber que sí, sí es alguien importante que se va, pero hay países que invierten un poquito más en educación. Entonces, eh, queremos ver que la UNESCO pues desarrolla y supervisa eh, la educación globalmente y queremos saber, bueno, desarrolla capacidades. eh, Veo que también los desafíos mundiales son muy importantes, ¿no? Aquí nos lo traen a colación en el documento que nos dieron. Y el documento que nos dieron dice que son 5 maneras de transformar la educación. Dice escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables. Eso es lo que actualmente pretende la UNESCO. Luego dice aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible. Luego dice los docentes, la enseñanza y la profesión docente. Y luego el aprendizaje y transformaciones digitales. Y financiamiento y en la educación. Financiamiento de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente son 5 maneras de transformar la educación, que es lo que quiere la UNESCO actualmente. Eh, ¿cuál, escuelas inclusivas. Dice, la UNESCO promueve una educación inclusiva y transformadora. ¿Qué es lo que significa esto? Pues antes, por lo menos en México, tiene no más de 100 años que la mujer ya puede votar, ¿no? Y pues eso no era tan importante porque evidentemente no había una equidad y una inclusión. Entonces, y esa en manera educativa, pues es lo que provoca que tengas equidad de género y equidad tanto para votar. Luego dice escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno debe de haber una inclusión en el entorno, que sea seguro, que sea saludable, que sea una forma de ver una parte segura del estudio, porque el estudio lo que trae consigo son formas de pensar de una manera crítica y razonable. ¿Qué quiere decir? Que pues necesitamos un espacio cero de violencia para poder estudiar, que tengas buena comida, que tengas en cierta medida, un panorama que sea el más ávido para que puedas tú desarrollar las mejores aptitudes, porque eso es lo más importante. No todos somos iguales, todos tenemos alguna forma de cómo estudiamos, cómo aprendemos y nos, cómo nos desenvolvemos. Entonces, estas 5 maneras en las cuales estamos situados que nos dice la UNESCO dice, el aprendizaje y competencias para la vida y el trabajo y el desarrollo sostenible, que va junto con de la mano con lo que acabo de decir, ¿no? Ya que tú tienes un buen aprendizaje y estudiaste y tienes carrera, tienes algún estudios, por así decirlo, tienes que tener un mundo laboral prominente. Eso es lo que en teoría debería de ser, ¿no? Aunque no todo el tiempo esté pasando por eso. ¿Por qué? Pues porque justo necesitamos tener esas competencias bien argumentadas, bien desarrolladas, para que en el ámbito laboral no haya eh, haya esa, para que haya esas condiciones para que puedan tener cierto trabajo digno, que sea libre de discriminación, libre de intolerancia, que se lleve de la mejor manera un clima laboral de la mejor forma, ¿no? Los docentes, dice, los docentes, la enseñanza y la profesión docente. ¿Qué pasa aquí? La UNESCO nos dice, nada puede reemplazar a un docente, evidentemente,
El problema es que, por lo menos en México, actualmente hay demasiados alumnos para tan pocos docentes y además de que, eh, pues justo es una forma de ver a la docencia como antes era diferente la docencia, ahora dejó de serlo. ¿Por qué? Porque ya no, ya la educación está siendo diferente a a la de antes. Los docentes deben de alcanzar en cierta medida objetivos educativos según ciertas agendas, ¿no? Que es lo que nos está diciendo la UNESCO. Pero, ¿qué tipo de agenda es? Pues que haya educación equitativa, con climas educativos bien observados para que podamos tener y sacarle jugo el mayor provecho, pues, a los alumnos, los docentes en la enseñanza. Ok, los docentes en la enseñanza y la profesión docente. La UNESCO nos dice que unos docentes bien formados y respaldados y valorados son esencialmente para garantizar una educación de calidad para todos. ¿Qué quiere decir esto? Todos queremos una mejor calidad, pero creo que no es lo más allegable ahorita. ¿Por qué? Porque el docente puede tener 50 niños de primaria o 40 niños de secundaria o 30 y no es lo mismo ponerle atención a uno que a 40, ¿no? Entonces es importante que haya una sensibilización con ello y que además pues si no hay de cierta medida una educación en casa, lo importante es que no se deje a los niños y adolescentes hacer que no se deje en manos de la calle, por así decirlo, la educación. ¿Por qué? Porque en las aulas es importante que el alumno aprenda todo lo que conlleva los parámetros de la Agenda 2030. En este caso, pues es importante que los docentes que estén calificados y que estén bien formados para que podamos tener y adaptar eh, este tipo de transformaciones que nos lleva a tener en cierta manera una forma de cómo poder lidiar la educación actualmente. También la UNESCO nos brinda en la cuarta manera de cómo transformar el aprendizaje y transformación digitales. ¿Qué quiere decir esto? Voy a leer un poquito. La tecnología puede mejorar el acceso a la educación, promover el aprendizaje y la calidad para todos, pero a menudo no está al alcance de los grupos vulnerables y las poblaciones más necesitadas. Como se ha demostrado durante la pandemia del COVID del 2019, la UNESCO refuerza las capacidades de los agentes de la educación especializadas de los docentes, ayudándoles a denominar las técnicas de aprendizaje a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos haciendo un aprendizaje a distancia con esta maestría. Entonces, lo importante de esto es que sean híbridas y que podamos tener eh, fundamentos para poder estudiar, pero ¿qué pasa cuando el infante, el niño, el adolescente no tiene esa conciencia de cómo poder estudiar, no tiene la concentración? Ahorita con los medios digitales es importante porque justo no hay esa manera de cómo poder llevar al niño o al infante, al adolescente, al alumno a hacer, a referirse a cómo puede tener una mejor concentración si tiene un celular que no utiliza para lo que debería. Entonces, el problema de esto es que el aprendizaje está al alcance de un celular. De manera formativa, yo pensaría que, pues, que está bien que invada su mente de cosas que sirven y cosas de que no sirven. Al final creo que lo importante de esto es que si tú te evocas y tienes disciplina y puedes tener en cierta medida objetivos, trazarte objetivos como adulto, tienes ciertos beneficios, pero el niño no lo tiene. Entonces, justo el aprendizaje y el aprendizaje que debe de tener el niño es en un ambiente digital, ya que la educación no es lo mismo
actualmente que de los años 60, 70, ¿no? Y el otro punto que dice la UNESCO es la financiación de la educación. Dice, voy a leer, a pesar de los importantes aumentos de los gastos de educación en los últimos 15 años, alcanzar las metas de la ODS 4 requerirá el aumento significativo de los recursos financieros. Se calcula que se necesitan hasta 200 millones de dólares estadounidenses anuales de financiación adicional para la educación. Eso fue antes del COVID. ¿Qué quiere decir esto? La UNESCO trata de ver cómo es que si tú financias este tipo de educación, pues debe de haber un planteamiento con criterios para miras y la investigación. Lo importante de esto es que pues, para eso son las políticas públicas, ¿no? Para poder tener esa financiación en, en un tema de investigación, en un tema de cultura, de ciencia. eh, Eso es lo importante, que justo la UNESCO trabaja para construir un mundo justo en cierta medida y no solo en el ámbito educativo, sino también cultural. Entonces, lo importante de esto es hacia dónde vamos. Ese hacia dónde ir tendría que ir dirigido hacia políticas públicas educativas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pueblo educado, vas a tener un mundo laboral educado. Eso es lo que dictaminaría en cierta medida las formas de cómo poder enriquecer la educación con políticas públicas, además de que laboralmente estarías haciendo algo formidable para la sociedad y el mundo globalizado. El siguiente tema voy a tratar de hacer lo mismo. Voy a ver dónde estamos situadas actualmente en la OSDE, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Qué quiere decir esto? La OSDE es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una organización internacional que agrupa a 38 países miembros, principalmente economías avanzadas y emergentes, con el objetivo de diseñar mejores políticas para promover la prosperidad, la igualdad y las oportunidades y el bienestar para todos. Por cierto, México está en la OSDE desde 1994. Muy bien. Pues actualmente la OSD se enfoca justamente en promover políticas públicas que favorezcan el crecimiento económico y la estabilidad educativa. Fomentar la cooperación entre gobiernos para fortalecer el comercio multilateral. Esto lo estoy leyendo en San Google. ¿Ok? Y también me voy a basar en los documentos que nos dieron. Y también para fomentar la cooperación entre gobiernos para fortalecer el comercio multilateral, impulsar la adopción de buenas prácticas a nivel internacional, apoyar reformas en los países miembros a través de estudios y recomendaciones políticas y abordar retos sociales, económicos y de medio ambiente. La OCDE ha realizado estudios económicos sobre México, identificando desafíos y ofreciendo recomendaciones para abordar problemas como la corrupción, la desigualdad y el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en resumen, la OSD es una organización clave para el diseño de políticas públicas a nivel internacional y México se beneficia de su trabajo para mejorar el desempeño económico y social. Eso es lo que nos dice San Google. Y además, pues nos da mucho que pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Creo que lo importante aquí es que la OSDE tiene ciertas características con un sistema global para que podamos tener nosotros, en cierta forma, una adaptación global, liberal, para que podamos ejercer de la mejor manera y aprovechar lo que es México. La OSDE justo es eso, ¿no? Lo que nos importa de ello es que es un organismo mundial que está laborando para la educación, para que haya equidad y educación continua. Ya que la OSD es una organización mundial, nos va nos va a dar una accesibilidad igualitaria, principalmente en sectores vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo, no es lo mismo, pero sí van en punta de flecha junto con la UNESCO y evidentemente el artículo número 26, ¿no? Eh,
¿Qué es lo que necesitamos saber? Pues que justo son organizaciones que tienen por sí el aprovechamiento y el aprovechamiento escolar, el aprovechamiento educativo, para que no haya una deserción, para que sigan estudiando los alumnos, los educandos, porque regularmente, pues, los más, los que son más desprovistos son los que menos tienen el chance de poder estudiar. ¿Qué significa esto? Pues ya sabemos que la OSD, pues nos recomienda para que los beneficiados, en este caso los educandos o los alumnos, sean mejores y que no haya deserción. Entonces, si hay deserción, pues evidentemente persisten los porcentajes altos en los jóvenes, ¿no? Que en Latinoamérica sí hay estudios, sí es diferente. La tecnología es avasalladora, porque realmente la carga que tienen los profesores actualmente en la expansión del sistema educativo, por así decirlo, es importante, ya que nosotros, bueno, los profesores que son dedicados 100% a la educación, deben de tener esa calificación, esa cualificación para que podamos tener uh, docentes de gran envergadura, para que a su misma forma los alumnos sean del mismo forje, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tenemos que tener un cierto nivel educativo de profesores para que podamos tener un cierto nivel educativo para los alumnos. Entonces, la OSDE se, se trata de eficientar y tener esa calidad de enseñanza. Digamos que los indicadores sobre esta educación ofrece datos comparativos que mismo publicados anualmente permiten el seguimiento continuo en tendencias y cambios del sistema educativo nacional. Y además el objetivo de la OSD en 2025 es, su objetivo es debatir e identificar soluciones innovadoras y colaborativas sobre cómo los gobiernos pueden diseñar políticas de inversión que impulsen economías resilientes en tiempos de incertidumbre geoeconómica, crisis climática, revolución digital y la creciente desigualdad. Eso es lo más importante actualmente según lo que nos dice San Google, lo que podemos también redefinir nosotros con un pensamiento crítico. Qué es lo que justo para eso es este video? Que necesitamos interiorizar en cierta medida lo que justo las medidas colaborativas que identifican o que podríamos identificar en nuestro rubro, si alguno, si algún profesor, algún docente identifica ese tipo de desigualdades, de, de que no hay en ciertos sectores que sean más vulnerables que otros, tendríamos que señalarlo para que podríamos empezar a ver cómo reorganizar e innovar e impulsar ese tipo de formas diferentes de cómo educar o cómo poder poner un granito de arena, por así decirlo, y que podamos tener en cierta forma pues un mundo diferente o bueno, sin verme utópico, si ver una manera de cómo poder ser mejores en cuestión de formas educativas, ya que la educación es lo más primordial que debe de tener eh, una persona, porque cuando hay educación se ve y cuando no lo hay también. Entonces, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo que nos plantea también es la evaluación del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que a través de PISA evalúa el rendimiento de los estudiantes de 15 años en áreas clave como la lectura, matemáticas, ciencias, proporcionando datos valiosos para la toma de decisiones en política educativa. ¿Qué es lo que venimos diciendo, no? Que este medio de aprendizaje, esta evaluación, deben de ser medibles
y comprobables para que podamos tener una forma de ver hacia dónde vamos, porque ya sabemos de dónde venimos. Entonces, pues la innovación y la digitalización, pues es también lo más importante, ¿no? Actualmente porque nos dice la OSD que aborda el impacto de la tecnología en la educación, promoviendo el uso de herramientas digitales para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, así como la preparación de estudiantes, docentes en un futuro digital, que es justo lo que estamos viendo en dónde estamos parados actualmente. Todos tenemos un celular. Algunos tenemos acceso a Internet, algunos no tenemos acceso a Internet, algunos no tienen celular, otros sí tienen celular. En teoría, las comunidades más afectadas, pues no están en la ciudad, están muy alejados de una polis, de un lugar donde estén a 5 kilómetros, 20 kilómetros de la ciudad y tal vez haya menos señal de internet, haya celulares. ¿Qué pasa ahí? Pues tal vez hay escuelas rurales, ¿no? Donde el docente debe tener deba de tener esa educación, esa cualificación para poder tener eh, un poco más de herramientas que los propios padres de familia, que evidentemente pues los padres de familia no se dedican a dar clases, no son docentes, no tienen esa objetividad de ver a los alumnos. Entonces, lo que sí podríamos ver es que justo para la innovación y la digitalización, la OCDE es lo que pretende, que tengamos acceso a todas estas virtudes que la mayoría tiene. Entonces, la equidad y accesos en busca de garantizar a estudiantes tengan acceso a una educación de calidad independiente de su origen socioeconómico, ubicación geográfica, promoviendo políticas públicas que reduzcan la desigualdad educativa, que es justo es eso. Necesitamos educación, necesitamos que sea igualitaria, que sea inclusiva, que sea de manera independiente y que sea original, que sea una forma innovadora. Eso es lo importante ahorita que tenemos que tener en cuenta, ya que entre educación y el mercado laboral, lo importante de esto es que estamos muy desfasados. ¿Qué es lo que quiere decir? En un mundo ideal es que tú salgas de la escuela y tengas un empleo bien pagado y bien remunerado. Mientras más preparado estés, mejor, mejor tendrás un ámbito laboral, mejor tendrás una forma de trabajo mejor. ¿Por qué? Porque tú sabes y puedes delimitar ciertos temas, puedes saber cómo poder organizar una forma de mercado laboral, ya que cuando eres un estudiante estás creciendo con ciertas limitantes y si tus limitantes empiezan desde no tener comida, no tener una igualdad económica, no tener una igualdad eh, que debas de decir o como o voy a la escuela, es lo difícil, ¿no? Entonces, regresando a la OSDE, entonces, pues la educación obviamente para la OSDE es importante, ¿no? México participa activamente en proyectos de evaluación de la OSDE buscando las mejores formas de un sistema educativo a través de la comparación con otros países y la adopción de mejores prácticas. Pero, sin embargo, los resultados de PISA muestran que en México tiene importantes desafíos en cuanto al rendimiento de sus estudiantes, especialmente en áreas como matemáticas. La OSDE también ha analizado la situación de la educación superior en México, identificando las necesidades de mejorar la pertinencia de los estudios con respecto al mercado laboral, que es lo que venimos diciendo. Eso es lo que pretende la OSDE en México. Justo es buscar un mejoramiento educativo para que tengamos un mejor mundo laboral y con ello poder llegar a el fin último, como diría Aristóteles, a la felicidad educativa, por así decirlo. Entonces, lo importante de esto es querer saber cómo poder inicializar una forma de política pública para que podamos tener ese fin último, ese fin en sí mismo, que es lo educativo, lo laboral, para que podamos tener cierta estabilidad y que de ahí se
conlleve a varias otras cosas. Vámonos al artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, dice, a toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, perdón. La instrucción técnica de profesión y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será al igual para todos, en función de los méritos respectivos. Y luego dice el inciso B. La educación tendrá por objeto el pleno de desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión de la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Ok. Vamos a leer lo último, el inciso C. El primero fue el A, este es el tercero, que es el C. Dice, los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Bueno, eso es actualmente lo que realmente dice el artículo, que está compuesto por 3 apartados. Entonces, eh, justo ¿qué tenemos que decir de esto? Creo que lo que nos está diciendo aquí el artículo es muy claro, ¿no? Es muy claro. Entonces, tú lo sangoogleas y al final, pues vas a encontrar lo mismo, algunos otros y algunos otros datos por ahí, pero lo que nos dice realmente es eso, es educación gratuita para todos, eh, por lo menos en instrucción elemental y fundamental, ¿no? Que es lo que tenemos en cuenta que debe ser primaria y secundaria. Bueno, desde acá en México es kinder o kinder, primaria y secundaria, tal vez nivel bachillerato también, hasta los 17 años, me parece, o 18. En México eso es lo que se atribuye, ¿no? A este tipo de artículos o a este tipo de convenciones. Entonces, ¿qué es lo importante aquí actualmente? Que todos creemos que todo el mundo tiene eso, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque las constantes no son generales. Si uno universaliza ciertos datos, pues dice, ah, sí, bueno, pues todo el mundo puede ser que sí estudie, ¿no? Pero en realidad no sabemos cuántas personas dejan de estudiar por X o Y razón. Entonces, el artículo pues nos dice bien que es una obligación, y es un bienestar para cada persona, ¿no? Que es un derecho y debe de haber equidad, debe de haber igualdad, debe de haber un fundamento para que podamos tener en cierta medida eh, esa legalidad de Estado de Derecho, por así decirlo, ¿no? Que es como nos debería de sorprender que no tenemos a veces un Estado de Derecho, o no sabemos que tenemos un Estado de Derecho. Evidentemente, pues los padres son los que permean ello, que al final en el inciso C de este párrafo nos dice que los padres tienen el derecho de saber y escoger qué tipo de educación recibirá, ¿no? Entonces, el Estado te tiene que proveer de ello. Nuestro Estado, en México, el Estado, el gobierno nos tiene que proveer de ello. Es una obligación, evidentemente. Lo que queremos es tener el, el derecho a tener ese tipo de beneficios para que podamos tener una vida laboral. Es lo que les decía, vamos a hacer una punta de flecha para con las 3 preguntas, los 3 temas a tratar, que es que es la UNESCO, que es la OCDE y ahorita el artículo número 26 que estamos tratando. Entonces, todo va indicado hacia una buena educación, una vida bien, una vida feliz, un fin último en sí mismo en la educación, aristotélicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existen enfoques diversos, ¿no? Para que podamos tener
una de las mejores formas de educación es eso, que queramos poder que queremos tener en cierta medida una libertad educativa digitalizada, igualitaria y además querer ser más allá de ser un abogado, un arquitecto, un filósofo, un contador, X o Y, lo que podamos ser o queramos ser, un médico, lo que queramos ser, tenemos que llevar en cierta medida ese equilibrio, esa equidad, esa igualdad, eh, para que podamos ser, desarrollarnos de la mejor manera. Eso es lo que justo esto es en lo que se refiere a esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Es como no te pueden quitar el agua porque es un derecho humano en México, por lo menos, ¿no? Entonces, justo ese es el detalle que tenemos que estar viendo, que toda persona tiene derecho a la educación. La educación es algo básico, algo que tenemos que tener todos. Es algo que justo este artículo son instrucciones muy, muy, muy serias y muy importantes para que podamos nosotros crecer como personas, tener una estabilidad laboral de la mejor manera. Evidentemente va a haber sus vaivenes y va a haber sus bemoles, ¿no? Porque pues la persona que tenga el mayor estudio tal vez no tenga empleo. De eso se trata. Más allá de que converjan los tres temas que estamos tratando ahorita, necesitamos saber bien cuál es el detalle, cuál es el problema, cuál es la problemática, y de ahí salen las políticas públicas a las cuales estamos nosotros tratando de llegar a ver por qué y tratar de estudiarlas como maestrandos, nos dice el profesor. ¿Por qué? Porque justo la educación es parte de pues de la humanidad, ¿no? Si uno tiene más educación, habrá menos guerras, uno tiene más educación, habrá menos violencia, si uno tiene más educación, habrá menos envidias, si uno tiene educación, habrá menos peleas, si uno tiene educación, ese es el gran detalle. Creo que este artículo va muy bien dirigido hacia qué hacer con la educación y cómo ser permisible para con la vida misma. Es un detalle muy de humanidades. Es una forma de verlo humanísticamente hablando. ¿Por qué? Porque la forma de cómo tú estás estudiando, cómo conllevas tus pensamientos hacia algo que se volca, en este caso, que es la vida misma, tanto como en la vida laboral, en la vida amorosa, en la vida que lleves como tal, creo que lo importante de aquí es que la educación y las políticas públicas educativas nos llevan no nada más a formar ciudadanos magnánimos. O sea, lo que yo me refiero es que justo cuando tú tienes una educación se ve y cuando no la tienes también. ¿Qué quiere decir? Pues que el artículo número 26 de la UNESCO establece eso, que son libertades humanas y fundamentales para poder tener un mantenimiento de paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que justo el hombre tiende a ser justo y a ser humanitario, porque es humano. No, no, ya lo demás viene por otras razones que no conllevan a este video, pero lo que sí creo es que debe de haber tolerancia en todas las formas de estudio y todas las formas laborales para que pueda haber en cierta medida como eso, que sea una forma igualitaria, inclusiva y que sea de forma liberal. Ok, eso es todo con el artículo 26. Al final esas son mis conclusiones. Por eso esas son mis conclusiones. Creo que son importantes, que por eso lo traté de llevar a conjugarlas las tres al mismo tiempo, llevarlas en una punta de flecha. ¿Por qué? Porque todas van hacia el mismo lado. Yo no puedo hacer una conclusión eh, separada de las tres. Al final creo que las tres conllevan a una misma punta de flecha, que es la educación, las políticas públicas educativas
y hacia el humanismo. Eso es lo que creo yo conforme a los tres temas que nos dieron actualmente para hacer este video. Espero les haya gustado. Mi nombre es Uriel Valdés. Voy a dejar mi video, espero les guste, en YouTube. Denle un like si les agrada. Si tienen alguna pregunta, alguna refutación, algo importante que quieran expresar, están bienvenidos. Este tema es de diálogo, es una formación filosófica la que yo tengo, y además creo que es importante saber que nosotros también tenemos ciertos puntos de vista diferentes, tal vez, pero siempre creo que llegan al mismo punto, a tratar del diálogo para que podamos tratar de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es todo por este video. Espero no haberlo hecho tan largo y ojalá lo disfruten. Y es todo. Chao.